Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por reunirnos una vez más como hermanos en Cristo. Hoy, Dios, ilumínanos, abre nuestros ojos para que podamos ver tu gloria y majestad. Permite que lo que hoy recibimos, Dios, hoy vamos a recibir, pueda, Dios, calar profundamente en nuestros corazones para ponerlo en práctica y podamos ver cada día tu gloria y tu majestad. Dios, eres grande, eres temible y eres poderoso. Llénanos con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles se llama Abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Les repito, el mensaje de hoy se llama Abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Vamos al texto guía en Mateo capítulo 16, versículo 5. Mateo 16, versículo 5, lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Y dice: Los discípulos llegaron al otro lado, pero se olvidaron de llevar pan. En eso Jesús les dijo: Abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí: ¿Dice esto porque no trajimos pan? Pero Jesús se dio cuenta y les dijo: Hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron? ¿Ni de los 7 panes entre los 4,000 y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entienden? Si les dije que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos, no fue por el pan. Entonces ellos entendieron que no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. El título del mensaje de hoy fue tomado precisamente del versículo 6. Dice: En eso Jesús les dijo: Abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces vamos a ir analizando el texto en el texto bíblico, valga la redundancia, en el contexto. En el contexto ya había ocurrido el milagro de los 5,000, el milagro de los 4,000, en la cual Jesucristo multiplicó los panes y los peces, y quedaba claro de que tenían que confiar en Él para que por medio de prodigios y por medio de milagros Él demostrara efectivamente que Él era el enviado de Dios. Y cuando Jesús les habla de la levadura, ellos enseguida asocian esa levadura con el pan. Y cuando le llega a su mente el pan, lo asocian a que necesitan comida y cosas así. Pero Jesús entendía que el corazón de ellos estaba en un proceso de limpieza, en el sentido de que poco a poco iban quitándose todas esas capas del corazón y fueran entendiendo el propósito en la cual vino el Hijo de Dios en su plan redentor, y cómo ellos iban a ser posteriormente enviados como sus apóstoles, como sus discípulos. Entonces, este contexto no podemos perderlo de visión. No podemos perderlo porque podemos confundirnos, así como se confundieron los apóstoles. Y los apóstoles, a medida que iban conociendo al Señor Jesucristo, se iban llenando de su amor y se iban llenando de su poder, y todo fue
más, digamos, evidente cuando ya el poder del Espíritu Santo en Pentecostés toma sus vidas y les llena para que puedan ser esos testigos veraces del Evangelio. Esta levadura es la misma levadura que se le aplica a la masa cuando está en proceso de fabricación en los panes, para que la masa comience a ser leudada y ella se engrandece. Pero esta levadura, los judíos, como había instrucción en la ley de Moisés, vamos al texto de Levíticos 2:11 para darles un ejemplo. Dice: no presentarás al Señor ninguna ofrenda con levadura ni con miel, porque la levadura representaba en ese momento, en ese contexto, algo pecaminoso. Ni con miel nada de esto se quemará ante el Señor como ofrenda. Y ellos por eso, cuando se habla de esta levadura, la asocian con el pan, y ellos tenían muy presente de que en varias de las fiestas que ellos celebraban, se aplicaba esta ley cuando no debían, cuando por lo menos la fiesta de los panes sin levadura. Allí tenían 7 días que comer panes precisamente sin esa levadura. Y ahora hablamos de los fariseos. Los fariseos y los saduceos hacían parte del grupo del judaísmo presente. Habían diferentes grupos. Cuando Jesús llega allí hace 2000 años, estaban los fariseos, estaban los escribas, los saduceos, los herodianos, diferentes grupos en la cual también hacían parte del concilio de Jerusalén, ahí en cabeza del sumo sacerdote de ese tiempo. Y estos fariseos, que su palabra significa separados, comenzaron a hacer un partido muy diferenciado, y por eso se les da ese nombre de separatista. Y ellos tenían mucha influencia, que comenzó a mediados del siglo II a.C., tenían mucha influencia en el pueblo. Los saduceos eran más aristócratas, que estaban en familias adineradas. En cambio, los fariseos había mucha más popularidad en el pueblo como tal. Y se creían intérpretes de la ley, hacían mucho énfasis en la letra y no en el espíritu de la ley. Hacían grandes exhibiciones de la religiosidad extrema, obligaban a las personas a cumplir la ley y ellos inclusive no la cumplían a cabalidad. Les gustaba mucho el aparentar de que estaban allí en el camino recto. Sus enseñanzas básicas se basaban en la divina providencia, creían en los ángeles y espíritus también, en la inmortalidad del alma, en la resurrección. También ellos creían que iba a haber una resurrección de entre los muertos, las recompensas y castigos futuros. Y también tenían enseñanzas como evitar al máximo todo contacto con los no judíos, o sea, con los paganos. En cambio, los saduceos, esa palabra es una palabra hebrea que significa justicia. Y llegaron a ser un partido más o menos allí también con el tiempo cuando se iniciaron también los fariseos. Más o menos iniciaron ahí, son como contemporáneos. Y estaba conformado por esas familias ricas y aristócratas de la época. Y tenían poca influencia en el pueblo. Y sus enseñanzas eran el polo opuesto de los fariseos. Ellos negaban la divina providencia, negaban la inmortalidad, negaban la resurrección, no creían ni en ángeles ni en espíritus, no creían en las futuras recompensas ni castigos, y afirmaban que las acciones de los hombres dependían del libre albedrío. Entonces, a grosso modo, les explico estas diferencias porque estamos refiriéndonos a los fariseos y a los saduceos, estos dos grupos allí dentro del judaísmo, opuestos. Allí habían siempre unas contiendas
y les traje una cita bíblica en la cual se puede evidenciar de que ellos tenían ahí siempre sus roces. Allí cuando el apóstol Pablo es llevado a ser juzgado ahí en el concilio, y dice en Hechos 23:6, vaya a Hechos 23:6, dice: cuando Pablo se dio cuenta de que una parte del concilio, el concilio de Jerusalén, era de saduceos y de otra de los fariseos, alzó la voz y dijo: hermanos, yo soy fariseo. Y dijo: yo soy fariseo. Se me está juzgando porque espero la resurrección de los muertos. Y cuando dijo esto, se suscitó una discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Hubo conmoción allí. Y es que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creían en todo esto. Les traigo esta cita para sostener lo que les acabo de decir a grosso modo, porque no es un estudio exhaustivo del grupo de los fariseos y de los saduceos dentro del judaísmo, para que miremos todo lo que le tocó enfrentar a nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Y hay otra cita que nos habla y nos va dando luz a qué se refería. Miren que la enseñanza de hoy a los que acaban de ingresar se llama: abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en Lucas 12:1 dice: mientras tanto la gente se había reunido por millares. Era tal la multitud que se atropellaban unos contra otros. Jesús comenzó entonces a hablar y en primer término les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, pero aquí nos da un dato adicional y nos dice que es la hipocresía. Entonces, hoy Dios nos está diciendo: cuídense de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos, de la levadura, pero esta levadura lo vemos en 12:1 que habla de la hipocresía. Pero, ¿qué es la hipocresía? Muchos sabemos qué es la hipocresía, pero no perdemos nada con buscar el concepto en la RAE. Tuve la oportunidad de buscarlo allí en la RAE para traerles el concepto y vamos a mirar qué dice Jesús con respecto a esto, que lo dijo mucho antes que la RAE. Dice: según la RAE, la hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. Somos personas contrarios a lo que verdaderamente hay dentro. Y este concepto que se habla aquí, el Señor Jesús nos los da de una manera muy clara en Mateo capítulo 23. Vamos a Mateo capítulo 23, desde el versículo 1, y dice: después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés. Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan. Pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un solo dedo para levantarlas. Al contrario, todo lo que hacen es para, y resalta allí en su Biblia, todo lo que hacen es para que la gente los vea. Y voy a dejar el texto hasta allí, la lectura. Entonces, miremos, por un lado acá se nos dice: deben ustedes obedecer y hacer todo lo que ellos les digan. Pero el Señor Jesús allá en Mateo capítulo 16 nos dice: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Miren que el 12 dice, al final dice: sino de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Cuídense de las enseñanzas. Y acá en el 23 dice: obedezcan y hagan todo lo que ellos les digan, pero no sigan su ejemplo.
esta aparente contradicción que por un lado se dice no sigan esta enseñanza, cuídense de su enseñanza, y dice obedezcan todo lo que dice pero no sigan su ejemplo, va encaminado a que los fariseos en general enseñaban verdades y deberes religiosos acorde a la ley, y eso no lo podemos negar. Se basaban en la ley, en particular hablaban también del reino mesiánico, y enseñaban ideas también en la cual podían resultar engañosas y contaminadoras. Pero ¿qué pasa? Los saduceos eran más escépticos, incrédulos y liberales en su modo de pensar. Entonces, en el contexto que dice allá de Mateo capítulo 5, capítulo 16, lo que nuestro Señor Jesús nos está diciendo es que nos cuidemos, aunque están enseñando gran parte, su mayoría de su enseñanza se basa en la ley, no sigamos ese ejemplo de decir una cosa y hacer otra, porque el Señor Jesús da el concepto de hipocresía en Mateo 23:4 y dice, no sigan su ejemplo porque dicen una cosa y hacen otra. En otras palabras, nosotros cometemos el pecado de hipocresía cuando decimos cosas y nuestra vivencia es otra, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Porque Dios lo que está mirando y siempre nos está desde el Antiguo Testamento, nos está llamando un pueblo santo, un reino sacerdotal, nación santa, un pueblo purificado para que le sirva, para que le honre. Y hay mucha protesta de los profetas porque el hombre fácilmente puede caer en el pecado de la hipocresía, de una adoración falsa, una adoración que solamente se ve de manera externa. De allí que el nuevo pacto, una de las, de los beneficios de ese nuevo pacto es que ya no habrá un corazón de piedra, sino un corazón de carne sensible a la voz de Dios. Y cuando tenemos esa voz de Dios que está tocando las fibras de nuestro corazón, nuestro interés y nuestra motivación va más a agradar a Dios que a los hombres. Nosotros podemos fácilmente engañar a los hombres, pero no podemos engañar a Dios. Es claro, cuando les hablo de los hombres, estoy hablando en general a hombres y mujeres. Y les digo de que hoy la enseñanza a cada uno, cuando el Señor nos está llamando a que nuestra conversión que sucedió de un determinado momento en nuestras vidas tiene que estar en consonancia con lo que proclamamos y anunciamos. Habrá momentos en los cuales no hay mucha consonancia, pero el Espíritu Santo nos ayudará en ese crecimiento. Si ejercemos la fe, vamos en ese proceso de santificación y vamos comprendiendo, porque cuando el corazón se coloca duro, la hipocresía comienza a abundar, la hipocresía comienza a controlar la vida. Los hermanos, cuando comienzan a desanimarse, porque el corazón se comienza a endurecer por el deseo engañoso, comienza esa persona a practicar la hipocresía de manera muy reiterativa. Y cuando eso ocurre de manera reiterativa, la conciencia queda cauterizada. De allí que la misericordia y la gracia de Dios para que esa persona pueda discernir lo que está sucediendo es solamente un milagro que venga del cielo. Y hoy vamos a mirar varios textos que nos van a ayudar a reflexionar si estamos cayendo en el pecado de la hipocresía. Este texto no es para mirar, cuídense de aquellos que son hipócritas. No. Dice, cuidado, vamos a caer a ser nosotros precisamente aquellos que dicen una cosa y hacen otra. De eso es que trata el texto de hoy. De eso es lo que nuestro Jesucristo nos está hablando. De eso es lo que el Señor quiere, tanto para usted como para mí, que podamos cada uno de nosotros con corazón sincero acercarnos a Dios y podamos amarnos de manera sincera.
A veces nos obsesionamos de cómo nos vemos en la congregación. Vamos inclusive a la iglesia, llevamos nuestras ofrendas, nuestro diezmo, pero dentro del corazón hay una tibieza, que solamente hay una obsesión de cómo nos vemos externamente, pero el corazón, aquel cristiano que solamente se conforma en cómo se ve delante de los demás, a medida que va pasando el tiempo, lo único que está ocurriendo en ese corazón con conciencia cauterizada es el endurecimiento. Y el endurecimiento puede terminar, así como lo he mencionado en varios mensajes, puede terminar en apostasía. Esto ocurre de manera paulatina. Entonces, hoy usted va a buscar allí un apunte, una libreta, y va a apuntar los textos. Este mensaje también va a ser colgado en el mensaje de Jesús, para si no tuvo la oportunidad de escucharlo desde el principio, usted comience a reflexionar y a interiorizar toda la cita que vamos a dar. Y voy a mencionar algunos apartes de nuestro Señor Jesucristo, que nos decía que para no caer en este pecado de hipocresía. Y vamos a Mateo capítulo 6, 1, 4, y aquí habla de cuidarnos de ayudar a los necesitados solo por la gloria de los hombres. Vamos a Mateo 6, 1 al 4, y dice, lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, dice: cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Dice, tengamos cuidado, guardémonos, prestemos atención, estemos alerta. Cuidado, vamos a caer en la hipocresía solamente haciendo justicia, ayudando a los necesitados solamente para que nos digan y para que nos den gloria. Esto vemos, y si hacemos una mirada al mundo, nos llevamos de una sorpresa muy grande. Pero miren lo que dice el texto. Cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero cuando tú des limosna, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Así tu limosna será en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Allí en la zona, en el templo, en el tiempo de Jesús, cuando se recogían las ofrendas, digamos, el compartimiento o la parte donde se recogía, la caja donde se recogían las ofrendas, tenía una parte como de trompeta. Y parecería que sonaban las trompetas, estas trompetas, cuando echaban sus ayudas de limosnas para que la gente les escuchara y les viera. Ahora, nosotros vemos en el mundo ahora que fulanito donó tal cosa, que el artista donó tal dinero, que el político donó tal dinero. Y todas estas cosas parece ser que cuando hay voz, cuando hay trompeta, la persona le gusta en el fondo del corazón que haya alabanza de parte de los hombres. Pero miren que aquí dice en la Biblia que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Nosotros lo que nos interesa es dar y ayudar a los necesitados, pero solamente Dios sabe si lo estamos haciendo de todo corazón o solamente para que nos vean tocando nosotros las trompetas. Entonces, este cuidado o esta alerta, esta primera alerta que nosotros estamos recibiendo en este día, cada uno miremos. Solamente yo ayudo a los demás para que el pastor vea que yo estoy ayudando, o sinceramente en el corazón, en mi corazón, quiero ayudar a los demás porque soy un hijo de Dios o una hija de Dios. Cada uno va a reflexionarlo. Cada uno hoy va a tener un cara a cara con Dios.
y va a decirle: Dios, posiblemente no me había dado cuenta y solamente hasta el día de hoy, muchas de las cosas que hago las hago solamente. Y les digo, hermano, hermana, personas viven su vida cristiana basada solamente en la gloria de los hombres, basada solamente en qué dirán. Voy a hacer esto para que no digan tal cosa. Cuando usted escucha a una persona así, precisamente dentro de su corazón solamente le interesa a él los hombres. Nosotros debemos hacer lo que ocurre en ese corazón y hacerlo de manera de una parte de adentro hacia afuera. Es de adentro, cuando corazón renovado, corazón regenerado, corazón siendo de entendimiento, renovación del entendimiento. Y cuando tenemos esa renovación del entendimiento, vamos comprendiendo que Dios nos llena del amor, y cuando nos llena del amor a medida que amamos más a nuestro Señor Jesucristo, entonces lo haremos con corazón genuino, con corazón sincero, no por la gloria de los hombres. Vamos a ver otro llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo esta noche es: cuídense de estar orando solo para ser visto por los hombres. Miren qué dice nuestro Señor Jesús, dice: cuando ores, vamos a Mateo 6:5, dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. En otra versión dice: a ellos, allí, porque a ellos les encanta. En otra versión dice: porque a ellos aman, ellos les gusta orar en pie para que los vean. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Eso nomás. Eso allí. La gloria de los hombres nada más. Pero tú, cuando ores, entra a tu aposento, entra en tu habitación, y con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiero aclarar, no es que nosotros no podamos orar en público. Por lo menos hoy oré en público, pero lo que Dios nos está llamando aquí es que no amemos, no nos encantemos en que nos obsesionemos en que solamente nuestra motivación es mencionar palabras muy elocuentes, palabras que se noten como muy espirituales. Cuando estamos orando, dice: ves allá en el secreto, en el aposento. Pero en otras partes de la Biblia dice que pues, nosotros nos reunimos cuando hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo. Allí estará con nosotros. Y Dios, vemos varios versículos bíblicos en la cual se oraba en comunidad y la intercesión también. Eso no quiere decir de que nosotros no oremos en público, sino que vaya orientado en que ese corazón debe ser sincero a Dios. Y cuando ore a Dios, no esté solamente pensando que qué palabras elocuente tuve hoy. Me imagino los hermanos los que dirán: qué oración tan hermosa. Usted a veces nota a personas, inclusive a veces cuando terminan las oraciones y uno le dice al otro: qué oración tan hermosa. Y uno queda así como: esto que era una exhibición poética. Esto que esto era un show poético. Esto era una presentación en un teatro. No. La oración debe ir en un clamor genuino de contrición. Y solamente cada persona que está orando a Dios, y Dios es el único que ve ese corazón. Pero Dios nos dice que cuidémonos que ese corazón no esté solamente mirando la gloria para que cuando estemos orando allí en pie delante de todos, entonces se nos diga: cuán hermosa oración ha dado usted, siervo de Dios. Y podemos poco a poco, de manera paulatina, solamente pensar en la alabanza de los hermanos que están allí cercanos a nosotros, porque se nos
podemos estar aparentando piedad. Otro cuidado que nos llama el Señor Jesús es en Mateo 6:16, perdón. Cuídense de ayunar para ser glorificado por los hombres. Dice en Mateo 6:16, dice, cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a la gente que está ayunando. De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estaba muy conectada con Mateo capítulo 6, que habla de la oración aquí específicamente con el ayuno. Cuando ocurre el ayuno, puede darse, digamos, una aflicción física externa. Si una persona hace un ayuno, no sé, de un día completo y solamente toma líquidos, y si lo hace varios días, posiblemente allí la persona, si está solamente pensando de que se pudiera ver afligida por causa de ese ayuno, precisamente es lo que dice el texto. Y debemos hacer lo contrario. No estar, y si llega el hermano, ¿qué le sucedió, hermano, que se ve como afligido? No, es que he estado ayunando una semana y por eso me veo así. No, hermano. Miren que la Biblia nos llama, dice, y tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para no estar mostrándote así como que gran piedad. Dios sabe si estamos ayunando y si estamos orando, si lo estamos haciendo de corazón genuino. Ese es el llamado de hoy. Recuerden el mensaje de hoy. Abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos, que enseñan una cosa y hacen otra. Es la hipocresía. Que no seamos hipócritas en nuestra predicación. Inclusive en este momento, yo soy probado en esto lo que estoy anunciando, y solamente sabe Dios, acorde a su bondad y gracia, si lo que le estoy diciendo lo estoy poniendo en práctica. Es tan fácil anunciar cosas, porque la boca, un miembro tan pequeño, puede jactarse de muchas cosas. Usted lo puede ver en el libro de Santiago. Pero Dios hoy nos está llamando. Y le repito mucho la palabra llamado, llamamiento, para que comprendamos de que Dios, cuando nos llamó y nos trajo al reino de su amado Hijo, y vamos por el camino recto, porque hay un camino amplio y hay uno angosto que lleva a la vida. Ese es el camino angosto, y en ese camino angosto nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Porque poco a poco y paulatinamente, cuando el corazón se endurece, la práctica de la hipocresía se hace tan común que no se discierne de manera espiritual. La persona puede pasar meses, la persona puede pasar años y años esclava de la hipocresía. Ahora vamos a Mateo capítulo 7, del 1 al 6. Y dice, cuídense de juzgar a los demás, sabiendo que haces lo mismo. Mateo 7 dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con que mides serán medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Y miren que dice el Señor Jesucristo, dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
No den ustedes lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y las despedacen. Hermanos, aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo, cuando podemos estar juzgando a alguien y no podemos, y nosotros no somos conscientes que eso que le estamos diciendo a esa persona, podemos estar incurriendo inclusive peor de lo que queremos nosotros reprender de pronto al hermano con amor. Pero resulta, miren que dice, saca primero la viga y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. A veces queremos mostrarnos así muy con un corazón amoroso para reprender al hermano en esa fraternidad como hermanos, pero estamos incurriendo en eso mismo que le estamos diciendo a esa persona que no lo haga. Hay personas que inclusive a veces dejan de asistir a la iglesia y alguna persona puede asistir de manera pronto más frecuente que esa persona que dejó de asistir. Y esa persona viene y se allega a la otra y le dice, veo que no estás yendo a la iglesia, y debes hacerlo porque los hermanos debemos congregarnos, debemos animarnos los unos con los otros, pero esa misma persona, simple y llanamente, en algunas oportunidades tampoco inclusive está yendo, y las veces que va, lo hace simple y llanamente porque no quiere que se le diga efectivamente de que el hermano también dejó de asistir o la hermana también dejó de asistir. En cierta forma cae en ese pecado de hipocresía. Entonces, nosotros, si vamos a ayudar a alguien, a reprenderlo en amor, porque la Biblia dice que podamos animarnos, debemos reprendernos los unos con los otros, pero en amor, en amor. Mire el texto que dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Debemos pensar qué cosas nosotros a veces caemos sin darnos cuenta de que prácticamente no nos estamos sacando la viga de nuestro propio ojo y estamos juzgando esa paja del hermano. Seguimos con Mateo capítulo 15:5. Cuídense de dejar de honrar a sus padres por estar presentando ofrenda para ser visto por los demás. El texto es un poco más largo, pero voy a acentuarlo en Mateo capítulo 15, versículo 5. Dice, pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo aquello con lo que podría ayudarte es mi ofrenda a Dios, ya no tienen que honrar a su padre o a su madre, y así por la tradición de ustedes invalidan el mandamiento de Dios. Hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón, miren la consonancia, su corazón está lejos de mí. O sea, un corazón hipócrita es un corazón que está alejado de Dios, de Dios. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Y voy a leerles un poco el contexto aquí porque es importante. ¿A qué se refiere esto de que cuando los fariseos le decían y todos los que querían utilizar, digamos, esta tradición en ese tiempo, esa tradición es una tradición de los ancianos, tenía que ver con una ofrenda que se la llamaba corbán. Una ofrenda es un ofrecimiento para que ofrecida a Dios allí en el ministerio sacerdotal. Y cuando era como una forma como de escabullir el mandamiento de Dios, en la cual si había un padre o una madre necesitada, entonces esa persona dice, es que lo único que tengo es corbán. Y cuando es corbán es una ofrenda en ofrecimiento a Dios. Inclusive podía ahorrarse como tal para dárselo a los sacerdotes, a los sacerdotes comunes.
y inclusive pudieran estar cogiendo esas ofrendas para sí y no ayudar porque hay egoísmo, porque no querían cumplir el mandamiento de Dios que está por encima de esta tradición, porque el fariseo de ese tiempo le daba mucho énfasis más a la tradición de los ancianos que a los mandamientos de Dios. Y a esa razón, por eso nos está diciendo Dios hoy, honra a tu padre y a tu madre. Miren que la Biblia dice que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Entonces nosotros debemos honrar, debemos respetarlos, debemos obedecerlos, pero esa honra también incluye la ayuda económica de los hijos hacia los padres. Pero ahora nosotros no podemos utilizar esa vía como de escape, de decir, no, todo lo único que tengo, padre, madre, no te puedo ayudar porque mi ofrenda, lo único que tengo es corbán. No lo podemos hacer. Pero nosotros como cristianos, nuestra responsabilidad es precisamente, así como diezmamos y ofrendamos, así también nosotros debemos honrar a nuestros padres. No podemos dejar de hacer las dos cosas. No podemos estar diciendo, bueno, ok, todo lo que tengo lo he dado para tal cosa y ya mi padre ya no tengo. Hace parte de nuestra responsabilidad también como cristianos. Inclusive, esto de los mandamientos de Dios, que ahora en este tiempo, como se predica y se anuncia que ya no estamos bajo la ley, pero no en el contexto y bueno, eso hace parte de otro mensaje, sino bajo la gracia, se han olvidado de que Dios nos ha dado el nuevo pacto y el nuevo pacto dice, pondré mi ley. Entonces, no es, o sea, ¿cómo va a haber consonancia si decimos, ya no estamos bajo la ley, pero el Señor dice, ya ahora escribiré la ley en la mente y el corazón? Algo tiene que estar sucediendo y a que se hace referencia. Este no es un mensaje para ello, usted puede consultarlo en el mensaje de Jesús, pero no se deje engañar. Cuando hay un énfasis desbordado sobre la gracia y que se aleja de la obediencia a Dios, que se aleja de que no debemos, ahora mismo los mandamientos están arcaicos, hay mucha enseñanza ahora que los mandamientos ya son arcaicos, ya los 10 mandamientos están echados allá, eso fue la ley de Moisés, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y se le olvida de que la santidad de Dios está intacta. Dios desea que su pueblo guarde sus mandamientos. El mismo Jesús nos dice, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? Amarás a Dios sobre todas las cosas. El mayor mandamiento. Y dice, si me ama, guarda mi palabra. No se hace a un lado el tema del mandamiento. Si seguimos como cristianos teniendo fe, pero también teniendo obediencia. Usted lo puede ver en el libro de Hebreos. Fe y obediencia, ejemplos de hombres de fe que fueron obedientes a Dios. Entonces, hermanos, no se deje engañar. Y mire, el texto nos va a ayudar para que si yo honro a Dios, mire que la honra, dice, este pueblo me honra. Miren la conexión que hay, o sea que cuando honramos, la honra no tiene que ver nada más con expresar palabras al aire. La adoración también tiene que ver con el actuar. Y por esa razón es que Romanos capítulo 12, 1-2 dice, presentéis vuestro cuerpo, vuestra vida como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la forma como Él quiere que la adoremos. Porque en Israel llegó un tiempo donde las ofrendas y los sacrificios bajo el culto levítico estaba tratando de reemplazar la obediencia. Y solamente la gente vivía en libertinaje y traía una ofrenda, traía un sacrificio. Y por esa razón vemos a los profetas, ya no quiero más esos sacrificios, detesto estos sacrificios, detesto. El profeta Amós dice, detesto estos cantos, me repugna estos cantos. Lo que quiero es que fluya la justicia. Y por eso el Señor Jesús nos dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque podemos estar
solamente una vida externa de ir solamente a escuchar un sermón los domingos, pero mi vida puede estar alejada de Dios. Lo que Dios nos está diciendo hoy es que cuando vamos a escuchar la voz de Dios, cuando vamos a escuchar su santa palabra, Él quiere lo mejor para nuestras vidas, y lo mejor para nuestras vidas tiene que ver con la relación de padre a hijo que Él nos ha dado y nos dice: tú eres mi hijo, si estás descarriándote te disciplino porque te amo. Y esa disciplina a veces no la queremos ver como el amor. Porque si nosotros, ¿quién? Si nosotros como padres terrenales vemos a nuestros hijos desviarse, los disciplinamos. Y lo hacemos, a veces nos pasamos, en ese sentido lo hacemos, nos exasperamos, nos equivocamos en eso. Pero nuestro Padre Celestial ha derramado y ha dicho: si le buscas, derramaré del Espíritu Santo, de su Santo Espíritu para darnos la llenura y podamos decir en nuestro corazón: Padre que estás en los cielos. Así, hoy, si estamos engañando inclusive a los hermanos, si tratamos de engañar al pastor, si nuestro dinero lo cogemos para otras cosas y estamos justificándonos bajo la excusa de que no pude hacer esto, pastor, por esto, por lo otro, son cosas prácticamente que nos llevan a la hipocresía. Y hoy Dios nos está diciendo que seamos genuinos, y si no estamos en ese camino recto, el Señor hoy nos está abriendo su mano y nos está llamando al arrepentimiento y nos está diciendo para que nosotros podamos tomar decisiones de que nuestra vida sea una vida para Dios. Cuando nosotros hemos sido comprados con la sangre del Cordero, hemos sido, ya se lo dije, trasladados del reino. Antes estábamos bajo el reino de las tinieblas y ahora estamos bajo el reino de Cristo, de nuestro Rey que está exaltado por encima de los cielos en la majestad a la diestra del Padre. Él es nuestro sumo sacerdote también. Puede ver la enseñanza ahí del reino sacerdotal para que aquí en el mensaje de Jesús también. Y miren que en Mateo capítulo 15 allí mismo dice, 15 versículo 11 dice: lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, por el contrario, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Y el 18 dice: pero lo que sale de la boca sale del corazón. Y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, la blasfemia y la hipocresía. No lo dice allí, pero la hipocresía también sale de un corazón esclavizado. Estas son las cosas que contaminan al hombre. El comer sin lavarse las manos no contamina a nadie. Hermanos, y quiero finalizar con esta cita en Mateo 7:21. Dice, vaya a Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente: nunca, hermano, resalta ahí, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. Ahora, suele pasar de que, y usted lo escucha, de que una persona que es utilizada, Dios le ha dado un don, no el fruto, sino el don. No confundamos el don con el fruto, el don espiritual, para que pueda ser para la edificación del cuerpo. En echar fuera demonios, profetizar y muchos milagros. Y usted escucha: qué gran siervo del Señor. Dios, mira cómo utiliza este siervo. Usted escucha normalmente.
Pero usted no sabe si ese siervo, cuando ya se va del púlpito, está haciendo la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios es que nosotros también, nosotros prediquemos, si hay una persona que está enferma, oremos por ella y todas estas cosas. Pero en el fondo del corazón, lo que Dios le interesa es siempre, y por eso el Señor Jesucristo fue perfeccionado por medio del sufrimiento cuando ocurrió la ofrenda del sacrificio perfecto. Y de ahí lo que sucedió en Getsemaní. Usted tiene que meditar, usted y yo tenemos que meditar lo que sucedió en Getsemaní. Ese momento clave en la cual el Señor Jesucristo está allí con sudor, lágrimas, clamando y diciendo: Señor, pasa de mí esta copa, pasa de mí este sufrimiento. No, que se haga. Y él dice: no, que se haga tu voluntad, no la mía. Allí está la clave, hermano. Entonces, confundimos el don con el fruto. El fruto es, recuerden, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es para el crecimiento en santidad. El don es para la edificación del cuerpo. Edificación del cuerpo. El fruto, por los frutos los conoceréis. ¿Y usted sabe cuál es el primer fruto del Espíritu? Usted sabe, hermano. Usted que ha leído la Biblia. Es el amor. Es el amor. Mire lo que dice en Mateo capítulo, en Primera de Corintios, no lo tengo aquí en las notas, pero me vino ahora mismo a la mente. Dice, Mateo capítulo 13, dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Y si yo tuviera el don de profecías y entendiera todos los misterios, y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregar mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, dos textos donde se puede hacer milagros: liberar a los endemoniados, profetizar, conocer todos los misterios, repartir todos mis bienes para dar de comer a los pobres, entregar mi cuerpo para ser quemado. Hermano, y se puede hacer sin amor. Tremendo. Tremendo si este texto nos está hoy allí resonando y nos está dando directamente a nuestro interior: Dios, aléjame de la hipocresía, Dios. Aléjame, Dios, que solamente tú sabes, Dios, cuando ayudo a alguien, si lo estoy haciendo de todo corazón. Cuando llevo mis diezmos, mis ofrendas, si lo estoy haciendo de todo corazón. Cuando yo estoy hablando con un hermano, si lo estoy haciendo de todo corazón. Y cada uno sabe la verdad si no está amando. No nos enfoquemos. Miren que el Señor dice: apartaos de mí. Apartaos de mí. Cuidado cuando la conciencia solamente, si yo tengo el don, ojo y que les digo, el don, no confunda el don con el fruto. Dios dice: por los frutos los conoceréis. Miren que el Señor Jesús nos dice: en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Habrá mucha gente que se llevará una sorpresa porque el don le engaña y el don le dice: soy un gran siervo de Dios, soy un gran hombre del Señor, soy una mujer que le utiliza el Señor en estas cosas porque tengo este don. Pero ¿y el fruto? ¿Dónde queda el fruto? Y hermanos, quiero darle otra cita adicional aquí, en 1 de Pedro 2, 1, 3, una cita que nos va a dejar con esto en el corazón hoy, y cuando oremos vamos a clamar y vamos a reflexionar cómo están nuestras vidas. A todos esos hermanos y hermanas que están tristes en las congregaciones, hay mucho hermano, triste, agobiado, porque
no están haciendo la voluntad de Dios y la conciencia la tienen cauterizada. Y el diablo les engaña y el diablo les propone. Hermanos, hermanas, todos los que están allí en el pecado oculto, todo aquel que piensa que puede tener relaciones sexuales, cometiendo fornicación, cometiendo adulterio, teniendo pensamientos impuros, ennoviado con personas inconversas, solamente porque el mundo lo hace. Y vamos a la iglesia como si nada estuviera sucediendo. Y cuando nosotros estamos llevando una vida así, debemos clamar al Señor: Dios, arranca, Señor, primero de mi incredulidad. Dios, suplico que me levantes, Dios, en la ruina que estoy, porque una persona que está allí, enlodada con el mundo de las tinieblas, ha perdido el norte. Pero el Señor abre sus manos, el Señor abre su corazón, y el Señor, cuando vamos con un arrepentimiento genuino, y hagámoslo ahora mientras tenemos vida, hagámoslo ahora mientras el Señor Jesucristo no ha llegado, porque recuerden que la Biblia dice que cuando venga el Señor Jesucristo ya no vendrá con relación al tema del pecado. ¿Por qué? Porque Él ya murió y fue un único sacrificio y ya no volverá nuevamente a morir, porque Él vive para siempre. No nos confundamos, no nos dejemos engañar, tanta enseñanza ahora que hay a doquier. Leamos las Escrituras, pidamos al poder del Espíritu Santo. Dice en 1 Pedro 2:1, dice: por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía, resalta allí hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Y miren, hermano, si es que han probado ya la bondad del Señor. Si hemos probado la bondad del Señor, buscaremos como niños recién nacidos la leche espiritual. Y si esto no ocurre, hermano, no hemos probado bondad. ¿Cuántas personas hay en las congregaciones que nunca han experimentado la bondad de Dios? La llenura del poder del Espíritu, el gozo de ser hijo e hija de Dios. Por eso le animo que hoy que me está escuchando, hoy que Dios le permitió escuchar este mensaje, si no ha experimentado la bondad de Dios, vaya corriendo, pero muy aprisa a su aposento y arrodíllese delante del Señor y dígale con todo el corazón que se arrepiente y que necesita su perdón. Y el Señor, como Padre amoroso, le regalará su presencia hermosa por medio de lo que Cristo es y ha hecho por nosotros. En esto consiste el amor, en que Cristo murió por nosotros. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios no nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos con los otros. Nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros, hermanos. Con esta cita terminamos el sermón de hoy. Vamos a clamar al Señor, vamos a pedirle por todas estas personas que Dios les ha hablado hoy y sienten que están sumergidos en la hipocresía, inclusive no pueden salir de ella, porque les encanta que les alaben los hombres, les encanta que le digan, te ves muy espiritual, cómo ayudas en la iglesia,
cómo ayudas acá en el trabajo, pero en el fondo, no se hace de un corazón contrito y humillado. En el fondo, las cosas, cuando ayuda a los demás, no lo hace de un corazón entregado. En eso es que nosotros, el mensaje de hoy nos está hablando. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te agradecemos porque hoy nos has dado, Señor, tu palabra. Nos estás diciendo hoy, Dios, que abramos nuestros ojos. Nos estás diciendo que nos cuidemos, que nos guardemos, que nos pongamos alerta de la levadura de los fariseos y los saduceos, Dios. Pues ellos enseñaron una cosa y hacían otra, Dios. Dios, no permitas que nuestra vida sea una vida también impregnada de la hipocresía, sujeta a esclavitud de la hipocresía, Señor. Cuando digamos delante de los hombres que Jesucristo es el Señor, ese Señor significa, Dios mío, para nosotros, gobierno. ¿Somos esclavos de Jesús o hacemos lo que nos da la gana, Señor? ¿Hacemos lo que a nosotros nos place? Oh Dios, perdónanos si decimos que eres nuestro Señor, que eres nuestro Rey, pero hacemos lo que a nosotros nos place. Nosotros, si tenemos a nuestro Salvador, nosotros si tenemos a nuestro Señor, debemos sujetarnos y debemos obedecer su mandato. Debemos, Señor, por medio de la fe, debemos ir en obediencia a ti, Señor. No debemos estar alucinando pensando que porque tenemos la doctrina en nuestra cabeza, todo está marchando bien, Dios. Porque tú nos juzgarás cuando tú vengas desde el cielo con tus ángeles en llama de fuego, Señor. Tú vendrás por tus hijos y vendrás también, Señor, con fuego. Y vendrá una renovación y vendrán los nuevos cielos y la nueva tierra donde reinará la justicia. Oh Dios, nos has dicho que seamos como los siervos diligentes, que toma allí, Señor, la lámpara, y si cuando regrese le encuentre allí, con esa lámpara encendida, con ese aceite puesto, con ese gozo, con esa esperanza, con esa paciencia, Señor, porque nos llamas a corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, Dios. Dios, te pido, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, por todos los hermanos, por todas las hermanas, de las diferentes, Señor, congregaciones que nos están escuchando en este día, para que puedan experimentar el gozo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si hay alguien que Dios hoy le ha hablado, que siente que lleva muchos años sumergido en la hipocresía, Dios Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, Dios, coloca tu mano, Dios, y dale, Señor, de tu ternura, dale, Señor, de ti. Llévale, Señor, para experimentar la presencia, Señor, en el lugar santísimo. Y cada día que pase, Señor, permite que pueda experimentar el crecimiento. Así, Señor, como lo leímos hoy, que busque como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que crezca, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Dios, eres grande, eres poderoso, eres misericordioso. Y has traído, Señor, renovación, Señor, en el Espíritu Santo, para que todos los hijos e hijas podamos experimentar tu hermosa presencia, Padre. Gracias, Dios, y prepáranos, Señor, cada semana para hacer lo que a ti te agrada, Señor. Tú nos dices, si queremos ser tus discípulos, que tomemos tu cruz, tomemos nuestra cruz, y debemos morir, debemos renunciar a nuestro egoísmo y debemos alejarnos, Señor, de toda idolatría y debemos entregarnos a ti.
Señor, de cuerpo y de alma, Dios. Gracias, Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, gracias, Dios, por permitirnos compartir este mensaje de hoy. Abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Le animo a todos los hermanos que nos escucharon. Esta transmisión es completamente en vivo desde la ciudad de Cartagena, en el país de Colombia, Suramérica, a todos los que nos están escuchando en Latinoamérica, en Norteamérica y en Europa. Les envío un saludo fraternal en el Señor. Le animo a que si está conectado allí el chat puede enviarnos una palabra también allí para estar allí conectados. Si tiene alguna duda, si tiene alguna inquietud de la prédica o algún artículo del mensaje de Jesús, puede hacerlo en el chat. También puede escribirnos a info.elmensajedejesús.org. Y también puede, si tiene alguna inquietud de pronto un poco más extensa, o puede comunicarse con nosotros. Puede suscribirse al correo El Mensaje de Jesús y de manera semanal usted recibirá, esta prédica también la recibirá, artículos también del Mensaje de Jesús y cualquier novedad que suceda en la página. Le animamos también a suscribirse al canal de Telegram. Allí sí recibirá un mensaje diario, ya sea de un extracto de un libro recomendado cristiano o una imagen cristiana con mensajes bíblicos para compartir. Puede suscribirse también al canal de YouTube. Puede también cada semana, todos los jueves a las 7 de la noche, hora Colombia, escuchar estos mensajes completamente en vivo. Y posteriormente estaremos colgando todo este mensaje para aquella persona que quiere repetir el mensaje que hoy se ha predicado. Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo y todo sea para la alabanza de su nombre. Dios les bendiga.